cosas que debes saber. Millardos, billones y billonarios. Comienzo este trabajo con algo que es importante aclarar. Bien, el término billón tiene cierta controversia que es indispensable dejar sentado. Yo en muchos de mis documentales, he expresado en cifras la cantidad de billones, como la denominación anglosajona del billón. Es decir, 1000 millones es, o corresponde a un billón, o el 10 elevado a la novena potencia corresponde al billón. Y esto crea cierta polémica, ya que para los latinos, como para la mayoría del mundo, se toma a la cifra del billón correspondiente a 1.000.000 de millones, o sea el 10 elevado a la 12ª potencia se toma al millón de millones como billón y no al millar de millones, conocido como millardo. En esta idea, en léxico anglosajón, se toma lo que correspondería al billón en castellano, como el trillón en anglosajón. Si yo he expresado estas cifras en denominación sajona, no fue con afán de crear controversia, es solo que en muchos foros, y en textos escritos o redactados en inglés, y al traducirlos al español, se tiende a propiciar esta confusa situación, ya que en ellos, se establece que el billón anglosajón, corresponde al millardo castellano, y el trillón anglosajón al billón castellano, en denominación de cifras considerables. Como relación comparativa tomaré como ejemplos. La población del mundo la he expresado en billones, y no en miles de millones o millardos. Esta consideración también está presente en el portugués brasileño, donde también se toma el concepto de denominación numérica el billón, en lugar de millardo. También exprese esta cifra en el tiempo estimado del estallido del Big Bang, para acá, o hasta este momento o punto en la historia, un tiempo de 14 billones de años, en lugar de 14.000 millones o millardos de años. Esta propuesta surgió en el siglo XVII cuando muchos matemáticos británicos optaron por la citada denominación del billón y del trillón anglosajón, solo como denominación, no como una discrepancia representación matemática llevada a la potencia y a cifras matemáticas. Así, aunque el billón anglosajón equivale al millardo latino, ambos representan la misma cifra matemática, esta denominación lexical es solo diferente al nombrarla, pero las matemáticas no varían, porque las matemáticas son universales, es solo un asunto lingüístico o gramatical, si se quiere de designación gramatical de cifras, no es una discrepancia matemática, inaceptable desde cualquier punto de vista, es solo la forma de llamar estas cifras según los idiomas como ellos consideran gramaticalmente el 1000 millones, y nosotros el millón de millones, como denominación del billón, y el millón de millones como el trillón en léxico de ellos. Para la mayoría del mundo el trillón anglosajón equivale al billón castellano, como billón anglosajón equivale a un millardo castellano. El trillón castellano representa por su parte el millón de billones en cifras matemáticas. Esta representación gramatical lingüística fue oficializado por Inglaterra en 1974, y se las emplea incluso en cifras oficiales como indicadores económicos de naciones como el PIB, y el término billonario que hace alusión al billón anglosajón, se refiere a millardo de dólares castellano en los países anglosajones, ya que nadie ha estado, ni cerca de que su fortuna se aproximarse considerablemente al billón castellano, que corresponde al trillón anglosajón. Ya saben, es una diferencia lexical y no matemática en las cifras, pero es importante aclarar que nunca hubo un error real, sino una diferencia de significados en términos anglosajones para definir estas cifras con respecto al resto del mundo, o a la mayoría. Siempre han sido claras la diferencia entre las medidas británicas y las internacionales. Para terminar esta información, diré que entre los países que emplean esta denominación numérica de representación de cifras, se encuentran los países anglosajones, el portugués de los brasileños, el griego y el turco. Cabe señalar que debido al peso o influencia mediática anglosajona, es común darse esta confusión en la traducción de textos escritos o redactados en inglés al español. Así tenemos al billón y trillón en el léxico anglosajón, correspondientes al millardo y billón castellano, o de concepto o definición original. Para resumir, a lo que nosotros llamamos millardo, los anglosajones llaman billón, y lo que nosotros llamamos billón, ellos llaman trillón. Armas de destrucción masiva.
cuando los Estados Unidos lanzaron las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki, ambas causaron un daño enorme, pero lo que muchos no saben, es que se trataba de dos armas distintas. Ambas se tratan de mecanismos que emplean un núcleo pesado en elementos más ligeros mediante el bombardeo de que, al impactar en dicho material, provocan una reacción. Para que esto suceda, hace falta usar dos tipos de núcleos. La primera bomba, llamada Bebe pequeño, por su composición, estaba basada en reacción de fisión nuclear, empleando uranio 235 como elemento a generar reacción en cadena. En este caso, a una masa de uranio llamada subcrítica se le añade una cantidad del mismo elemento químico para conseguir una masa crítica que comienza a fisionar por sí misma. Al mismo tiempo, se le añaden otros elementos que potencian, le dan más fuerza, la creación de neutrones libres que aceleran la reacción en cadena, provocando la destrucción de un área determinada por la onda de choque desencadenada por la liberación de neutrones. La segunda, en cambio, llamada hombre gordo, también en comparación a la constitución de la otra bomba, estaba basada en reacción nuclear, usa plutonio .239. El arma de plutonio es más moderna y tiene un diseño más complicado. La masa fisionable se rodea de explosivos convencionales como el RDX, especialmente diseñados para comprimir el plutonio, de forma que una bola de plutonio del tamaño de una pelota de tenis se reduce casi al instante al tamaño de una canica, aumentando increíblemente la densidad del material, que entra instantáneamente en una reacción en cadena de fisión nuclear descontrolada, provocando la explosión y la destrucción total dentro de un perímetro limitado, además de que el entorno circundante se vuelva altamente radiactivo, dejando graves secuelas en el organismo de cualquier ser vivo. Ambas bombas causaron daños enormes, pero sus mecanismos diferían, eran de alguna manera como dos armas diferentes en su mecanismo y componentes, pero muy similares en el daño causado, 70.000 muertos la de uranio y 75.000 la de plutonio. Lo que pasó es que se siguió principios mejorados en el mecanismo de la segunda arma, más eficaz, ya que Oppenheimer y los demás científicos probaron ambas reacciones nucleares fisibles y fisionables, en uranio y plutonio respectivamente, para crear estas dos armas distintas en componentes y mecanismos. Otra cosa que muchos no saben, es que los aliados temían que los nazis estuvieran desarrollando otro tipo similar de arma, pero esta tenía como elemento base un compuesto químico llamado agua pesada, por su densidad mayor que la del agua corriente. Esta sería presumiblemente importada desde Escandinavia. Este temor estuvo alentado cuando el científico alemán Bort fue el primero en dividir exitosamente el núcleo del átomo, y los alemanes podrían tener una ventaja para obtener su arma nuclear antes que los aliados, para lanzarla sobre Inglaterra. Por eso el proyecto Manhattan sentía la presión de obtener sus armas antes que los alemanes. Este tipo de armas se volvieron obsoletas cuando surgieron las modernas bombas basadas en hidrógeno, también llamadas termonucleares, considerablemente mucho más letales y eficaces. Las bombas de hidrógeno lo que realizan es la fusión o la fisión de núcleos ligeros isótopos del hidrógeno en núcleos más pesados. La bomba de hidrógeno, bomba H, bomba térmica de fusión o bomba termonuclear, se basa en la obtención de la energía desprendida al fusionarse dos núcleos atómicos, en lugar de la fisión de los mismos. La energía se desprende al fusionarse los núcleos de deuterio, 2 horas, y de tritio, 3 horas, dos isótopos del hidrógeno, para dar un núcleo de helio. La reacción en cadena se propaga por los neutrones de alta energía desprendidos en la reacción. Para iniciar este tipo de reacción en cadena es necesario un gran aporte de energía, por lo que todas las bombas de fusión contienen un elemento llamado iniciador o primario, que no es sino una bomba de fisión. A los elementos que componen la parte fusionable, deuterio, tritio, litio, etc., se les conoce como secundarios. La bomba de neutrones, también llamada bomba N, bomba de radiación directa incrementada o bomba de radiación forzada, es un arma nuclear derivada de la bomba H que los Estados Unidos comenzaron a desplegar a finales de los años 70. En las bombas H normalmente menos del 25% de la energía liberada se obtiene por fusión nuclear y el otro 75% por fisión. En la bomba de neutrones, se consigue hacer bajar el porcentaje de energía obtenida por fisión a menos del 50%, e incluso se ha llegado a hacerlo tan bajo como un 5%. En consecuencia se obtiene una bomba que para una determinada magnitud de onda expansiva el pulso térmico produce una proporción de radiaciones ionizantes, radiactividad, hasta 7 veces mayor que las de una bomba H, fundamentalmente rayos X y gamma de alta penetración. En segundo lugar, buena parte de esta radiactividad es de mucha menor duración, menos de 48 horas, de la que se puede esperar de una bomba de fisión.
Las consecuencias prácticas son que al detonar una bomba N se produce poca destrucción de estructuras y edificios, pero mucha afectación y muerte de los seres vivos, tanto personas como animales, incluso aunque estos se encuentren dentro de vehículos o instalaciones blindadas o acorazadas. Por esto se ha incluido a estas bombas en la categoría de armas tácticas, pues permite la continuación de operaciones militares en el área por parte de unidades dotadas de protección, AP. Tome algunas referencias de la Wikipedia, para que quede más especificada mi explicación y aclaración, con respecto a este tema, tan complejo en términos científicos. Otra cosa que debe dejarse claro, es que son las bombas sucias, no son armas nucleares. Se trata de cualquier mecanismo que detone un explosivo cubierto de uranio, plutonio o cualquier compuesto o elemento radiactivo. Este tipo de armas pudieran ser empleadas por los terroristas, ya que son más simples y baratas. Aunque las bombas de hidrógeno son las más devastadoras, los científicos actuales trabajan en una fuente de destrucción radicalmente superior, algo que parece ser sacado de la ciencia ficción. Las temibles reacciones de antimateria, su poder destructivo sería indescriptible. Imagínate la fuerza de la zar bomba detonada por la URSS, pero 10.000 veces superior. Esto es lo que puede lograr la antimateria, 10.000 veces la potencia de las armas nucleares más poderosas. ¿De veras esto? Sí que es un poder destructivo abrumador.